Bueno, vamos a escribir unos corolarios ya probados de la desigualdad de Poincaré. Y a discutir su significado. Ay, siempre pierdo. Dijiste, aquí estoy. Aquí está. Corolario 1. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle desigualdad de Poincaré en W01P versión 2. Nada más un corolario pequeñito. Si omega, pero es importante mencionarlo. Si omega está en Rn, que es abierto y acotado, entonces para P mayor o igual a 1 menor a infinito existe C mayor a 0, tal que la norma de U en LP de omega es menor o igual que C por la suma de alfa menor o igual a 1 de las derivadas alfas de 1 a la P LP de omega a la 1 entre P para toda U P. ¿Sí? Recuerden que otra vez la constante es independiente de U, depende nada más de P y de omega. ¿Sale? Es importante escribirla porque es el caso acotado. ¿Por qué es una prueba inmediata? Pues porque cualquier conjunto acotado lo puede meter en alguna franja, ¿no? Trivialmente, entonces se vale. Siguiente corolario. Este es corolario 2. Esta es la desigualdad de Poincaré versión 3. ¿Sale? Sea omega contenido en Rn. Uy, que se rompe el gis. En Rn abierto y acotado. La verdad es que cuando yo use Poincaré y en general en ecuaciones parciales, la mayoría de las veces que se usa Poincaré, el 99%, es para conjuntos acotados. Otra vez porque se refiere a que estás trabajando un problema de valores en la frontera. O sea, ¿por qué omega es acotado? Omega físicamente, ¿qué representa? Un cuerpo cargado, por ejemplo. Ajá. Si se pregunta por esta ecuación, igual a 0, F es la densidad de carga del cuerpo omega. Ajá. La densidad de carga del cuerpo omega, este es el potencial, esta es la ley de Gauss y te están dando una condición de frontera. Entonces, estás hablando de un cuerpo, pues obviamente está acotado, es algo físico, ¿no? Bien podría ser también F la densidad de masa por unidad de volumen y esto ser la ley de gravitación, bueno, el potencial gravitacional, la ley de gravitación, que es análogo al caso de la ley de Coulomb, de la ley de Gauss, nada más que aquí la densidad de masa, la F, nada más puede ser mayor o igual a 0, mientras que la densidad de carga en el electromagnetismo puede tomar valores positivos y negativos. ¿Okay? Pero eso significa, entonces por eso el caso omega acotado es importante. Es omega abierto, acotado. Entonces, para P mayor o igual a 1 menor a infinito, existe una constante C que depende de P y de omega, tal que la norma de U en LP
de omega es menor o igual que la constante por la norma de U en LP de omega. Mucho ojo. La constante, esta constante es la misma que del ejercicio pasado. Esta constante ya no es la misma. Miren, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Lo que estoy diciendo es que esta cantidad y esta cantidad son equivalentes. Es decir, hay una constante tal que esto es menor o igual a esto y que esto es menor o igual a esto, por alguna otra constante. Es lo que estoy diciendo. Así se prueba este ejercicio. La demostración, que nada más se las voy a poner, esto es consecuencia de que existe una constante que depende de P y va a depender de la dimensión de donde estén, una constante C0, que existen C0 y C1, tales que esto en LP de omega es menor o igual que C0 por A1 de el 1 entre P y viceversa. Y esta prueba es muy simple. Prácticamente es consecuencia de pues la equivalencia de normas en Rn, supongo. Es muy fácil, no la voy a hacer, ¿sí? De hecho, si alguno de ustedes me la presenta en una de las reuniones, en la reunión del miércoles, se las tomo como participación. ¿Cuál es la diferencia? Que esta de aquí, esta es por definición esto, a la 1 entre P. Ahora, el problema es que este de U es la norma, es la suma de las parciales x y al cuadrado de i igual a 1 hasta n a la 1 media. Entonces van a tener que usar seguramente la equivalencia de normas en Rn para probar el resultado, ¿sí? Vean que ay, perdón, ¿dónde lo puse? No, espérenme, aquí hay algo mal en mis... Aquí es... Ojo, me estoy yendo con la finta de que siempre escribo lo mismo. Aquí es módulo 1, corríjanme. Aquí es módulo 1 nada más. Módulo 1. Módulo 1. Aquí se me fue, ¿eh? Módulo 1. ¿Va? Módulo 1. ¿Sí? Vean que en sí tiene... Aquí sí hay nada más n términos. Esta suma sí es de n componentes. ¿Va? Aquí también hay n. ¿Sí? Pues luego elevas esto a la p. Ajá, y sacas norma 1 entre p. Bueno, es una prueba muy simple, ¿sí? Las dejo ahí de tarea moral. Pero es lo mismo, lo que de hecho les estoy diciendo otra cosa, aquí les va otra. Convénzanse, ya les dije, no hay mejor manera de que aprendan sino que haciéndolo ustedes, que ensuciándose las manos. Ahí les doy otro ejercicio. También, si me lo presentan en la reunión del miércoles, participación. ¿Va? Preséntenmelo en una hoja, que lo escriban en su hoja y me lo comparten, le toman foto y me lo comparten en la pantalla, no importa. También la norma, una norma en WKP, en el espacio WKP de omega, la pueden definir como la norma de U
en LP a la P más la norma en U1, K1. K1, ajá, la norma de U a la P en LP a la 1 entre P. Esta es otra norma. Y en WKP igual a la norma de UPP más la suma de K igual a 1 de M igual a 1 hasta K de las derivadas K de U a la P de LP a la 1 entre P. Esa es una norma también equivalente a la norma de Sobolev. Son normas también. Acuérdense que D a la K es derivadas. Ajá. Esto no es derivada, esto no son derivadas parciales, no es un multiíndice, estos son de K es la derivada. Si K es 2 es el hessiano. K3 el conjunto de todas las derivadas. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir entonces esto? ¿Qué quiere decir esto? La norma euclidiana de esas derivadas, de todas esas derivadas, de las derivadas de orden K. Es todo. ¿Okay? Las derivadas parciales de orden K. ¿Sale? Bien. Son cuentitas muy simples, no voy a perder el tiempo con ellas. Ustedes sí deberían hacerlo. Convénzanse, por favor. Convenzan al grupo y se los tomo de participación. Bueno. El siguiente corolario, nos vamos acercando a lo que quiero mostrarles. Corolario 3. Para P mayor o igual a 1, menor a infinito, la función 1P omega, definida como la suma de alfa módulo 1 de las derivadas alfa a la P en LP omega a la 1 entre P, es una norma. Es una norma en W01P de omega. ¿Sí? Y es equivalente a la norma de Sobolev, restringida a W01P. Es decir, es una norma equivalente a la norma de este. Eso es lo que quería llegar. Les voy a hacer la prueba. Es muy fácil. Por Poincaré. ¿Por qué es importante esto? Fíjense, el espacio, esto no es cierto en el espacio W1P de omega. Esta solita no es norma. Porque si esto fuera 0 aquí, para una función aquí, entonces ¿qué quiere decir eso? Que sus derivadas son 0. A lo más podrían concluir, a lo más, si omega tiene propiedades adecuadas, que por ejemplo convexidad, podrían concluir que U es constante, no 0. ¿No? Cualquier constante, su derivada débil, cualquier constante, ya saben, es C1, tiene derivada débil, con la clásica es 0, y entonces esto 0 implica que esto es constante. Entonces no implica que eso es 0. No acá, pero sí aquí, porque otra vez Poincaré nos dice, este espacio, en este espacio la única constante es la 0, aquí no. ¿Vale? Mucho ojo. La prueba es muy simple. La prueba es muy simple. Demostración. Déjenme ver. El otro día les estuve hable y me apagó la cámara. Ahí vamos bien. Demostración. Pues miren, claramente
De entrada tenemos si U pertenece a W0 1P de omega, entonces inmediatamente tenemos que la norma 1P omega, esta norma es menor o igual que la norma de U en W1P de omega. ¿Por qué? Porque la norma en W1P de omega es esto, pero con el término 0. ¿Sí? Entonces, ciertamente esto es menor o igual a esto. Lo importante es el regreso. Por otro lado, desigualdad del triángulo. Aquí hay que probar que esto es norma, pero es inmediato porque esto está hecho de puras normas. La prueba es la misma que la de Espadas-Sobolev, nada más que aquí no trae el caso 0. Me refiero a desigualdad del triángulo. ¿Sí? Hay que probar, ese es el chiste de Poincaré, que esto 0 implica que U es 0. Eso es Poincaré, ¿no? Entonces, por otro lado, fíjense, por desigualdad de Poincaré, la norma de U a la P en LP, esto es P de omega, más la suma de alfa igual a 1 derivadas alfas de 1 a la P LP de omega, esto es menor o igual que C a la P más 1 por la suma de alfa igual a 1 derivadas alfas de U a la P en LP de omega, ¿sí o no? Poincaré dice que esto es menor o igual que C a la P por esto, y este pues es igual a este, ¿no? Ahí está. Ya estuvo, ¿no? ¿Esta quién es? Esta es la norma aquí. Y le estoy dominando nada más con este término. Ajá. Y vean, esto último implica, Poincaré lo hace también, que si U1P omega es 0, esto es si solo si U es 0. De hecho, déjenme ponerlo así. Entonces, la norma de U en W1P de omega es 0, y este es si solo si U es 0, porque ahí eso es norma. Y ya estuvo. ¿Ok? Entonces, en este espacio, en el espacio, cuando omega es acotado, esto de aquí es una norma. ¿Ok? La de las puras derivadas, no necesito la U. ¿Sale? Gracias a que, o sea, lo que me estoy diciendo es que no hay más constantes en el espacio más que la 0. ¿Sí? Es la interpretación. ¿Va? Déjenme ver qué es. Hay otro corolario de este, pero esto ya lo que quería llegar, tantos corolarios, pero bueno, corolario 4. Para P mayor a igual a 1 menor a infinito, la función norma de U en W01P de omega, esta función, esta es una norma en W01P de omega equivalente a esa norma. ¿Por qué? Porque ya les había dicho del corolario no pasado sino antepasado que este término y este son el mismo, son equivalentes. Obviamente este satisface desigualdad del triángulo
y satisface que saca el escalar en módulo. Y como es equivalente a esto, satisface que esto es 0 si solo si U es 0. Entonces esto es una norma. Aquí ya está bien facilita, ¿no? A eso quería llegar. Esta es la norma en este espacio. Es la mejor manera de pensar la norma. Es esta. Saca la norma del gradiente en LP. Y nos trae la observación importante. Observación. Si P es 2, entonces la norma de U en H01 de omega es, ahora podemos ver como esto, que es, estoy haciendo este caso con P2, que no es otra cosa que DU con DU en L2 a la 1 medio. Mucho ojo, mucho ojo. El gradiente es un vector, entonces esto es du punto du. Vector punto vector, esto es un producto punto en Rn, ¿sí? O más bien en Cn, ¿sale? Ok, ahí está. ¿Qué les está diciendo eso? ¿Quién es el producto interno? ¿O cuál es un producto interno equivalente al que ya les había definido en W0, en H0K, H01, perdón. Entonces, H01 de omega es un espacio de Hilbert con producto interno U, B igual a la integral sobre omega de U punto de B conjugado de X. Ahí está. Llegamos. Qué fácil, ¿no? Porque es casi el producto interno en L2, el que conocen de L2, pero aquí le meten gradientes, ¿no? Ese es nuestro espacio H01, que está generado por ese producto interno. Como ven, donde esos gradientes son débiles. ¿Va? La desigualdad de Poincaré, damas y caballeros, es una maravilla. Resulta que uno puede preguntarse cuál es la constante que mejor, cuál es la constante que optimiza la desigualdad, es decir, la constante más pequeña para la que se satisface la desigualdad de Poincaré. Esa constante usualmente se le denota Cp, la P de Poincaré. Y resulta que la constante que optimiza, la más pequeña para la cual se satisface la desigualdad de Poincaré, es 1 entre lambda 1. Donde lambda 1 es el valor propio del operador de Laplace-Dirichlet. A eso vamos, a eso vamos. Otra vez definen el mapeo que manda F a la solución de este problema. Se preguntan por los valores propios de este problema y el más pequeño satisface que 1 entre su inverso es la constante Poincaré más pequeña que la constante más pequeña que satisface la desigualdad de Poincaré. ¿Cómo ven? La desigualdad de Poincaré te dice, está relacionada además con el conjunto, ¿no? Está relacionada con el tamaño de omega, te habla de geometría, ¿no? Te dice las dimensiones geométricas de omega determinan la constante de Poincaré más pequeña o más grande, ¿sí? Resulta que eso está involucrado en la existencia de unicidad de ecuaciones parciales. ¿Qué tan chica, qué tan grande es Poincaré comparado con el omega? Si es muy pequeña puede que no haya unicidad o existencia y viceversa, ¿sale? Y a quienes esperaban esto, pero esto es una maravilla en la teoría espectral. Identificar que este es el valor propio más pequeño de Laplaciano. Los valores propios de Laplaciano, del operador de Laplace-Dirichlet, están ordenados y el más pequeño siempre es mayor a 0 y todos los demás son mayores o iguales que él. ¿Va?
Bien, acabamos la parte básica. Nos vamos a operadores no acotados. ¿Sale? Y ya para empezar a lo que nos importa, que es teoría espectral. Vamos a hablar de operadores no acotados, la gráfica de un operador, teorema de Hellinger-Toeplitz, ya están viendo con Cristian mapeo abierto, gráfica cerrada, principio de acotamiento uniforme, podemos hablar ya de eso. Vamos a ver Hellinger-Toeplitz, operadores cerrados, cerradura de un operador, gráfica de operadores, operadores simétricos y autoadjuntos, porque para operadores no acotados son cosas distintas. Vamos a dejarle aquí. Gracias.